Se decía que no se podía escalar. Se decía que los cielos que lo cubrían estaban poblados de dragones y que había demonios bailando en su cumbre. Pero el 14 de julio de 1865, lo imposible se hizo realidad. 7 hombres alcanzaron la cima del monte Cervino. Para uno de ellos, Edward Whymper, era el fin de una obsesión que había durado 5 largos años, y un acontecimiento que lamentaría durante el resto de su vida. Hoy, el Cervino es una de las montañas más famosas del mundo. Su imagen ha adornado todo tipo de objetos, desde cajas de cereales hasta piezas de alta joyería. En Zermatt, el pequeño pueblo suizo que está al pie de la montaña, su pico domina el horizonte y todo lo demás. Cuando ves por primera vez el Cervino, no puedes evitar quedarte asombrado. Está majestuoso y además es la típica imagen de la montaña que uno dibuja cuando es un niño. Todas las montañas que lo rodean son magníficas, pero el Cervino es la que tiene el protagonismo. Los ojos se te van hacia él. Siempre es especial y tiene tantos aspectos diferentes. Una montaña te llama para que vayas a escalarla. Mides tu fuerza, voluntad y coraje con una montaña peligrosa. Está exclamando, ven. Y lo percibes en el alma. Tienes que ir. Cada año, más de 1 millón de turistas pasan por Zermatt, que en su día era simplemente un pequeño pueblo habitado por un puñado de campesinos y sus animales. De vez en cuando, algún viajero se detenía para contemplar el Cervino, aunque nadie intentó escalarlo. Estaba a 4.478 metros de altitud, envuelto en un velo de superstición. La mitad de la montaña está en Suiza y la otra mitad en la frontera con Italia. Por ambas caras parecía absolutamente escarpado. Pero en la década de 1850, las cosas empezaron a cambiar. El ferrocarril llegó a los Alpes y los turistas extranjeros llegaron en masa. Algunos de ellos empezaron a escalar montañas solo por placer, y pronto apareció un nuevo deporte, el alpinismo. Los más entusiastas de estos primeros montañeros eran los británicos. En 1858 un grupo de ellos formó el primer club del mundo dedicado al montañismo, el Club Alpino. Gran Bretaña era un poder real. Podíamos hacer cualquier cosa. Los victorianos tenían una confianza en sí mismos tremenda y si había alguna montaña que escalar, bueno, nosotros la escalaríamos. La mayoría eran personas con una profesión. Había muchos abogados, muchos profesores universitarios, bastantes clérigos. Era un pequeño grupo de personas, fundamentalmente gentlemen británicos, que de repente pensaron que esto era algo que merecía la pena. Y se puso de moda. Gran Bretaña estaba obsesionada con este deporte, que era descrito como ejercicio físico combinado con riesgo. Y lo último en deportes era la caza del zorro. Un poquito por debajo en la escala estaba la caza de tigres y de búfalos. Y como mucha gente no podía permitirse hacer estas cosas, el alpinismo era una forma económica de satisfacer el deseo nacional.
En los años que siguieron, los hombres del club alpino se abrían paso por Europa, escalando todo lo que se veía. El Seckerhorn, el Weisshorn, el Tashhorn, el Fischerhorn, el Dent Blanche, el Dent de Jean, el Caster, el Lyskam, el Gabelhorn, el Rothhorn. Cayeron uno tras otro. Todos menos uno. Entonces, en el verano de 1860, Edward Whymper llegó a Suiza con 20 años de edad. El Cervino había encontrado a su igual. Tenía un rostro muy enérgico. Y yo diría que serio. Aunque estoy segura de que tenía sentido del humor. Pero creo que era un rostro muy enérgico. Debió de haber tenido una tremenda fuerza de voluntad. Whymper era distinto a los demás hombres del club alpino, a quienes se les apodaba los ociosos universitarios de Cambridge. Él había abandonado la escuela a los 14 años para trabajar en el negocio de su padre. Whymper no procedía de las clases altas. No era un aristócrata. Era de una de las capas más bajas de la sociedad. Así que, en cierto modo, en aquellos días se le trataba como a un plebeyo. Aunque escalara como Los Ángeles, no había forma de disimular el hecho de que tenía acento de clase baja, que los demás miembros del club alpino no tenían. Whymper era grabador de profesión. Solo tuvo la posibilidad de visitar Suiza cuando un editor le encargó dibujar unas escenas alpinas. Quedó fascinado por lo que vio, pero pronto se empezó a interesar más por aprender a escalar montañas que por dibujarlas. Cuando Whymper vio el Cervino por primera vez, no se impresionó demasiado. Pero cuando supo que todos hablaban de esta montaña como el mayor premio de los Alpes, decidió que él sería el primero en escalarlo. Siempre pensó que iba a ser famoso. Siempre creyó que sería algo más que grabador y que no estaría siempre trabajando en lo mismo que había trabajado su padre. Sentía que estaba destinado a hacer algo extraordinario. Antes que nada tenía que aprender el oficio de alpinista al estilo victoriano. Cuando Whymper llegó a los Alpes por primera vez en 1860, nunca había escalado. No sabía nada de la escalada. Creo que era muy testarudo. Y que iba aprendiendo sobre la marcha. Hoy día, el equipo de montañismo es muy sofisticado. Pero en la época de Whymper, los alpinistas tenían que arreglárselas con los trajes de tweed y pasar frío. El tweed es un material muy bueno. Es cálido y resistente al viento. Para algunos es un poco rasposo. El problema es que cuando se moja, tarda mucho en secarse. Como calzado, utilizaban las mismas botas de clavos que los granjeros. Hoy día es totalmente distinto. Utilizamos suelas de goma adherente. Y dicen que la goma funciona mucho mejor en la roca y que proporciona una fricción mejor. Pero en realidad es asombroso lo bien que se agarran estos clavos a la roca. De hecho, me parece que me voy a pasar a escalar con botas de clavos. El piolet me impresionó menos. Se llevaban siempre estas cosas, e incluso más largas, a donde fuera. Y a mí me parecen increíblemente difíciles de manejar. Yo creo que es preferible un hacha corta de aleación, más ligera. Bien, vamos a deshacernos de esto. Me parece que si hay que reconocer algo, es que eran mejores escaladores que nosotros. Se movían muy rápido, de forma muy eficaz en terrenos peligrosos. Utilizaban estas cuerdas, que probablemente se romperían si se ponían a prueba de forma severa. Y se ataban las cuerdas a la cintura, de forma que incluso si se caían y se salvaban, les daría un terrible tirón de la cintura. Whymper descubrió que tenía un talento natural para la escalada, pero sabía que él solo no sería capaz de conquistar el Cervino.
En aquellos días casi nadie escalaba sin un guía local. Eran tan esenciales como las cuerdas y los piolets. Así que en 1861 viajó hasta la cara italiana del Cervino, donde esperaba contratar los servicios de Jean-Antoine Carrel, el hombre de la zona. Aquí en el valle era famoso como gran escalador. También le llamaban el Bersaglieri, porque había sido uno de estos oficiales que lucharon por la unificación de Italia. Y también era cazador. Y probablemente la pasión por escalar surgió de ahí. Todos los cazadores del valle son siempre buenos escaladores. Incluso hoy continúa siendo una leyenda local, el único guía alpino que ha sido objeto de una película. Carrel era el único guía que realmente creía que el Cervino podía escalarse. Y lo que es más, quería hacerlo con o sin un cliente extranjero. Era un hombre difícil de conocer. Silencioso. Hacía un montón de cosas, pero no decía demasiadas palabras. Iba y venía, pero siempre en silencio. Era un hombre muy duro. Y cuando se le metía una cosa en la cabeza, no paraba hasta que la hacía. My name is Wimper. You are Mr. Wimper. Wimper who climbed Mont Blanc last week with Cross. Yes, and now I want you as guide. I come here to find you. If you're willing to start right away. Certainly. But I tell you, this mountain is not Mont Blanc. Wimper estaba lleno de admiración por Carrel. Decía que Jean-Antoine era el mejor escalador de rocas que había conocido, pero estaba enfurecido por la negativa del italiano a acatar órdenes. Carrel estaba constantemente dando evasivas, a verlas venir. Sacaba de quicio a Wimper arriba en la montaña. Wimper decía que le parecía que solo quería conseguir sus propios fines. Era una persona ambiciosa y muy competente. También era un nacionalista. Estábamos en la época en la que empezaba a existir Italia como nación, y Carrel tenía mucho interés en conseguir el primer ascenso al Cervino para el prestigio de Italia. Wimper hizo 7 intentos al Cervino por la cara italiana. 3 de ellos junto a Carrel, pero nunca llegó a más de 300 metros de la cima. Había diseñado su propia tienda, su propio piolet, un garfio de enganche y montones de accesorios para la escalada. Un año apareció en Francia con una escalera plegable para escalar rocas. Los agentes de aduanas estaban convencidos de que era un ladrón de casas y solo le dejaron entrar cuando se hizo pasar por miembro de un número circense. Por todos los Alpes escaló varios picos famosos y se ganó una reputación como alpinista arriesgado a la par que meticuloso. Pero la única montaña que a él le interesaba era el Cervino. Se obsesionó con ella. Dada su reputación de inaccesible, la persona que conquistase el Cervino sería siempre recordada. Y me parece que Wimper era muy consciente de ello. Eso era lo que le llevaba a intentar sobrepasar los niveles de riesgo que se consideraban aceptables. Wimper sabía que Carrel no era la única persona interesada en escalar el Cervino. El científico irlandés John Tyndall estuvo a punto de alcanzar la cima en 1862, y también había otros miembros del club alpino que tenían los ojos puestos en la presa. Eran hombres ambiciosos. En aquella época, esas montañas gozaban de mucho prestigio entre ellos,
no más que el propio Cervino. Era como si los acontecimientos estuvieran rodando hacia ese gran momento. En junio de 1865, Whymper regresó a Suiza con un audaz plan para conquistar el Monte Cervino y cualquier otro pico de renombre que no hubiera caído. En un mes asombroso, sus guías y él arrasaron los Alpes escalando el Dent Blanche, el Grand Cornier, los Grands Jorasses, el Aiguillevert, el Col de l'Ain, el Col de Thaler y el Ruinet. En 4 semanas escalaron en total 30.500 metros y recorrieron unos 600 kilómetros. ¿Alguna vez se ha igualado aquello? ¿Alguien ha superado eso en una campaña de escalada alpina? Porque fue realmente una campaña. Tenía una especie de lista de la compra con los picos por escalar y decía: voy a ir tachando el Aiguillevert, el Col de l'Ain, el Grand Cornier. Ah, y de paso este otro. Ah, y de camino vamos a escalar este otro pico para ir a ese glaciar que nadie ha cruzado, y mañana nos haremos aquel. Tenía una especie de confianza ciega. A principios de julio despidió a su primer equipo de guías y se dirigió a Italia en busca de su antiguo contrincante y compañero Jean-Antoine Carrel, para el que estaba seguro sería su último intento al Cervino. Al principio Carrel aceptó acompañarle, pero estaba todavía más esquivo que habitualmente y no mencionó un hecho esencial. Ya se había comprometido con un nuevo cliente mucho más importante. Quentino Sella, eminente científico y parte del gobierno italiano, había invitado a Carrel a conducir una expedición totalmente italiana al Cervino. Sella era un experto escalador y había fundado recientemente el Club Alpino de Italia a imagen y semejanza del británico. La prensa se burlaba de él por su amor por las montañas, pero esto no disminuía su entusiasmo. Escalar montañas era bueno para la juventud. Era una buena escuela para ellos, para el esfuerzo que luego tenían que realizar en la vida. Él declaró en muchos discursos políticos lo bueno que sería si se pudiera obligar a todos los hombres jóvenes de Italia a escalar una montaña por su país. Sella sostenía que si el Cervino era escalado por la cara italiana, atraería hacia los decadentes valles italianos a miles de turistas, convirtiendo a Jean-Antoine Carrel en un héroe nacional. Carrel se convenció. Carrel sabía, probablemente, que si él llegaba a la cima con Whymper, este escaparía llevándose todos los honores. Se le habría considerado el conquistador británico del Cervino, y Carrel se habría vuelto invisible, se le habría relegado a un segundo plano, y Whymper habría conseguido toda la gloria. Así que, ¿eso justificaba a Carrel? Quizá. 4 días después de haber llegado a Italia, Whymper se despertó una mañana y se encontró con que Carrel se había ido a la montaña sin él. Le engañaron por completo. Se llevaron a todos los guías, a todos los porteadores del valle. Y luego Carrel partió una mañana. Y cuando Whymper se levantó, se encontró con que ni siquiera tenía guías para salir tras él. Así que se puso muy furioso. Habiendo llegado a ese nivel de escalada, en el cual escalaban literalmente todo lo que se les metía en la cabeza, de repente vuelve al Cervino y en el momento en el que está mejor equipado para realizar el ascenso, se queda sin guías. Y entonces, todo lo que desea es escalar la montaña con cualquiera. Hubiera escalado con cualquiera. Entonces, repentinamente, a través del paso desde Suiza, llegó Lord Francis Douglas, el hijo mediano del loco y perverso clan de los Queensbury. Era una familia de aristócratas, y Francis tenía la oportunidad de satisfacer su deseo de hacer alpinismo. Estaba muy preparado, tenía mucho valor, y desde luego era muy hábil en la montaña. Era su tercera temporada en los Alpes. Una semana antes había realizado un emocionante ascenso del cercano Obergabelhorn y ahora se ofreció a acompañar a Whymper en su ataque al Cervino por la cara suiza.
Whymper vio inmediatamente que allí había una oportunidad para ganar, así que le dijo a Douglas, de acuerdo, vamos a hacerlo, vámonos. O más bien, según decía él, permitió que Douglas formase parte de su plan. Whymper y Douglas retrocedieron para cruzar la frontera hasta Zermatt y estaban listos para salir al día siguiente. Entonces sucedió algo muy extraño. En el Hotel Monterosa, Whymper se encontró con otro escalador inglés que afirmaba que también estaba a punto de escalar el Cervino. Era el reverendo Charles Hudson. Hudson era un escalador muy preparado y era muy respetado entre la comunidad de alpinistas británicos. Había pospuesto un plan para ir a explorar el Nilo aquel verano para poder ir al Cervino. En lugar de tener más competencias, Whymper sugirió que unieran sus fuerzas. Hudson accedió con una condición. También tendrían que llevar a su compañero de viaje. Douglas Hadow tenía 19 años y estaba recién salido de Harrow. Acababa de escalar el Mont Blanc y estaba ansioso por partir. Frente a toda su falta de experiencia, Hadow estaba extraordinariamente preparado. Y parecía por su experiencia en el Mont Blanc que también tenía una dedicación excepcional. Era una persona que iba a donde le dijeran que fuese. Whymper no era partidario de llevarse a un novato al Cervino, pero Hudson fue inflexible y al final Whymper accedió. Muchos escaladores se hubieran dado la vuelta y hubieran dicho, no voy a hacerlo, me quedaré aquí a esperar mejores condiciones para realizar la ascensión. Pero Whymper no era de esos. Él quería ser el primero en escalar la montaña. Creo que estaba loco por llegar a la cima y temía seriamente que Carrel le derrotase. Por eso tenía que llegar allí el primero. A la mañana siguiente partieron acompañados por 3 guías alpinos. Peter Taubwalder el viejo, su hijo Peter el joven, ambos de Zermatt, y Michel Cross, el famoso escalador de Chamonix. Y así, Edward Whymper, un hombre que siempre había planeado todo meticulosamente, se dirigía ahora al Cervino junto a 3 escaladores británicos que acababa de conocer, intentando escalarlo por una ruta que nunca antes había probado, 2 días después de que su rival, Carrel, hubiera partido para la montaña. Había empezado la carrera para alcanzar la cima del monte Cervino. Tardaron un día en alcanzar la cadena nororiental, una abrupta división que los guías pensaban podría llevarles hasta la cumbre. Estas cadenas son muy escarpadas y muy largas, muy difíciles. Casi en cada etapa de este largo recorrido existe un riesgo de caer y matarse, y hay un amplio margen de error. Estás totalmente expuesto, con la sensación de que el lugar se está deshaciendo bajo tus pies. Son más de 1.200 metros de ascenso en estas condiciones. Es un recorrido terrible. Pasas picos helados y cruzas precipicios. Es muy difícil. Y además estás casi en el borde de la gran extensión que constituye esta cara. Así que al principio es muy complicado saber a dónde vas. Pero según vas ascendiendo, todo empieza a cobrar sentido. Y entonces ves la enorme estribación que se eleva sobre ti. Y de repente, todo se vuelve espectacular. Para sorpresa de Whymper, progresaban rápidamente. Desde lejos, la cara suiza del Cervino parecía más difícil que la italiana, cuando en realidad la escalada era más sencilla. Pero no podía dejar de pensar en Carrel. En cualquier momento, Whymper esperaba verle saludando desde la cima con una bandera italiana. Ambos tenían voluntad para llegar allí, pero no puedo decir quién primero y quién segundo. Ambos deseaban hacerlo. Era una combinación de uno por una cara y el otro por la otra, y quizá ambos podían llegar a la cumbre. Carrel había empezado con mucha delantera.
pero el mal tiempo y la dura escalada le habían hecho ralentizar la marcha. Whymper había tenido suerte. En su 9º intento finalmente encontró la mejor ruta hacia la cima. Después de 6 horas, el grupo de Whymper tenía su objetivo a la vista. Pero ahora, la escalada se hacía mucho más dura. Estaban más o menos por aquí cuando de pronto las cosas empezaron a ponerse serias. Y el primer guía, Michel Croz, dijo, ahora empieza esto de verdad, o algo parecido. Y miraron hacia arriba y vieron que las rocas se volvían terriblemente escarpadas. Así que se desviaron a la derecha de la cara norte, donde el terreno es muy difícil y se está muy al descubierto. El joven Haddow empezaba a encontrar muy difícil la subida, pero continuaban sin problemas. Hoy día es muy distinto, porque la ruta moderna se hace todo recto por estas escarpadas rocas, con estos sucios cables grises que se pasan de uno a otro escalador. Así que es algo mucho más fácil que en la época de Whymper. A la 1:40, Whymper y el guía Michel Croz se separaron de los demás y corrieron hacia la cumbre. Debió de ser fantástico para ellos, para los primeros que llegaron allí. Tuvo que ser un increíble momento de alegría para ellos. Todo el derroche de personalidad que invirtió en esa montaña, el número de intentos y los esfuerzos, era la realización del sueño central de su vida. La sensación de euforia debió de ser enorme. Hacía 5 años desde que había visto la montaña por primera vez. A lo largo de los últimos 4 años había realizado un total de 9 intentos. Insistió, insistió e insistió y al final lo consiguió. Debió de sentir un enorme júbilo. Caminaron por la cadena de montañas en busca de alguna señal de Carrel, pero no vieron nada. Entonces, de repente, Whymper divisó a los italianos a unos 300 metros por debajo. Llama a Cross y empiezan a arrancar rocas. Cogen los piolets y los clavan, tirando los cantos ladera abajo hacia los italianos. No como para decirles, estamos aquí, sino casi como para hacerles daño, según parece por las notas de Whymper. Bueno, él no dice que fuera así, pero está claro que quería que supieran que estaban allí, que habían ganado. Carrel los vio y escuchó sus voces, y en ese momento fue el final. La carrera había terminado para él. Carrel se dio la vuelta y los demás permanecieron 1 hora en la cumbre. 2 días antes ni siquiera se conocían. Ahora formaban la primera expedición que conquistaba el Monte Cervino. Sin embargo, tenían que pensar en la bajada. Hay un pequeño momento de anticlímax cuando se termina el trabajo, pero en las montañas difíciles ese momento está siempre cargado con la realidad de que está muy bien subir la montaña. Pero el trabajo no está terminado con éxito hasta que no llegas abajo sano y salvo. A las 2:40 abandonaron la cima. El guía más fuerte, Michel Croz, iba delante, seguido por Haddow, el alpinista más flojo.
Whymper se quedó atrás para plantar sobre la cima una botella con la lista de sus nombres dentro. Antes de llegar a la parte difícil de la cara norte, Whymper alcanzó a los demás y se ató entre los dos Taugwalder. Tenían que volver sobre sus pasos, bajando por estas rocas tan difíciles, y con la parte derecha, cara norte, cubierta de hielo. Y mientras bajaban por esa sección, se detuvieron y se volvieron a atar. En ese punto, el joven Haddow, el alpinista menos experto, iba delante con Michel Crowe. Pero en un pasaje algo más arriba, Haddow resbaló y se golpeó contra Michel Crowe, haciéndole caer. Su caída arrastró a Hudson, arrastró a Douglas, y se produjo un enorme tirón de la cuerda que recayó sobre el viejo Taugwalder, que se vio sacudido de forma terrible. Entonces la cuerda se rompió en medio del aire. Los dos, Taugwalder y Whymper, solo pudieron observar horrorizados cómo sus 4 compañeros resbalaban y luego empezaban a caer ladera abajo dando tumbos. Los vieron golpearse contra las rocas y luego simplemente desaparecieron de la cara norte, en una caída de 1200 metros hasta el final de la ladera. La idea de que alguien caiga desde casi la cumbre y baje rodando, golpeándose contra esos afilados bordes, es terrorífica. Es terrible pensar que se precipitaron cientos y cientos de metros hacia abajo, rodando. Encontraron cuerpos destrozados, restos esparcidos, un brazo, una pierna, una bota, partes de un cráneo. Eran restos humanos, solo pedazos, de todos los escaladores, excepto del Lord Francis Douglas. Se supone que su cuerpo debió de quedar alojado en alguna grieta de la montaña. Encontraron en el fondo trozos de ropa suya y una de sus botas, pero su cuerpo nunca se encontró. Todos los cadáveres estaban desnudos. Sus pertenencias estaban dispersas a su alrededor. Apenas se podían reconocer. Por ejemplo, a Cross le faltaba la parte superior de la cabeza. Y solo pudieron reconocerle gracias a la barba y a su rosario, que tenía incrustado en la mandíbula, y se lo tuvieron que... Bueno, no sé si se lo tenían que quitar necesariamente, pero de hecho se lo tuvieron que arrancar con un cortaplumas. El caso es que fue un accidente muy desagradable. Mucho antes de recibir las primeras noticias oficiales de la tragedia, la madre de Lord Francis Douglas había pasado la noche en vela en Londres. Por la noche, la doncella fue 9 veces a la habitación, creyendo que la llamaban. Y cuando entraba, decía que la llamaban por el apellido, cosa que únicamente hacía Francis. La 4ª vez que entró, dijo que había tenido una visión. Francis estaba tumbado en un saliente de roca muy alto y estaba muy malherido. La madre de Francis la tranquilizó, le dijo que se fuera a la cama y que no volviera a la habitación. Por supuesto, eso ocurrió la noche del accidente. En cuanto se enteró, el hermano mayor de Francis se marchó a Zermatt, donde llegó muy tarde y estuvo intentando reunir una partida de búsqueda, ofreciendo una gran recompensa. Pero todo el mundo en Zermatt se mostraba muy remiso. Así que se marchó, ya estaba anocheciendo, y subió al glaciar para intentar buscar a su hermano. Y llegó solo a donde ahora está la cabaña de Hornley. Y como nunca había hecho alpinismo, se limitó a gritar el nombre de su hermano, y sus gritos podían escucharse abajo en Zermatt. Whymper se quedó 2 semanas en Zermatt.
Ayudó a organizar los funerales y tuvo que declarar en una investigación oficial. Después, regresó a Londres. La prensa inglesa quería respuestas concretas y las quería rápidamente. Y sobre todo, quería a alguien a quien echar la culpa. Se daban todos los ingredientes para un escándalo mayúsculo. Un noble del reino había muerto, y también un famoso clérigo, un prominente guía y un joven en la flor de la vida. El público quería respuestas, quería soluciones. El primer candidato a quien culpabilizar era el propio Whymper. ¿Fue su excesiva ambición, su obsesión, la que había llevado a los demás a la muerte? No era una obsesión. Quiero decir, sí estaba obsesionado, pero ¿quién no? La mayoría de los escaladores que mueren lo hacen en el descenso. Están cansados, es tarde, han tardado demasiado, están bajando en la oscuridad, van demasiado rápido. Cometen errores técnicos y todos lo hemos hecho. Algunos de nosotros hemos sobrevivido. La tragedia debió de ponerle a la defensiva, creo yo, con esas acusaciones y todo lo demás. Y aunque era un joven maduro de 25 años, yo creo que debió de ser algo muy difícil de afrontar a esa edad. Después estaba Haddow. La investigación oficial en Cermak había determinado que su error había sido la única causa del accidente. Las películas de los años 30 retrataban a Haddow como un idiota remilgado. Haddow tenía miedo. No sabía dónde colocar los pies. Y se decía que Cross se había vuelto a ayudarle a poner los pies en la siguiente hendidura cuando Haddow resbaló. Escaló el Cervino. Tenía 19 años y solo había escalado antes una montaña. ¿Qué más se le puede pedir a alguien? Yo creo, francamente, que está completamente fuera de lugar desacreditarle. Cualquiera podría haber resbalado y resultó que fue él. Si eso no hubiera ocurrido. Y podía no haber ocurrido perfectamente porque era solo una parte de la montaña, de hecho una zona muy pequeña. Estaban a medio camino del final. Y luego había una parte que casi se bajaba corriendo hasta la base. Si no hubiera pasado, habría sido un héroe indiscutible. En privado, Whymper decía que Haddow no debería haber estado allí, pero culpaba a Charles Hudson por traerle. Hudson le quería allí y Whymper lo aceptó. Así que se podría decir que la ambición de Hudson y de Whymper provocó una situación que tuvo como resultado un accidente. Pero si todos hubieran llegado abajo, habrían sido héroes y nadie se habría preocupado por la falta de experiencia de Haddow. Según el relato del propio Whymper, el villano era otro. Inmediatamente después del accidente había habido rumores de que la cuerda no se había roto en el aire, sino que el viejo guía, Peter Taugwalder, la había cortado para evitar que él y su hijo fueran arrastrados cuando los otros resbalaron. Whymper lo negó categóricamente, pero sugirió que Taugwalder podría haber puesto deliberadamente una cuerda poco resistente entre él y los otros, sabiendo que se rompería si alguien por debajo de él caía. Era una cuerda menos resistente que se llevaba específicamente para hacer eslingas con las que bajar cosas. Y Taugwalder, inexplicablemente, había utilizado esa cuerda para atarse con su cliente Lord Francis Douglas. Hoy día, la cuerda se conserva en el Museo de Cermak. Lo que más me llama la atención de esta cuerda es lo fina que es. Es casi como un cordón. La descripción dice que es un cordón fuerte. A mí no me parece más gruesa que los cordones de las ventanas de mi casa. Suponiendo que esta cuerda se mantiene tensa entre varias personas sin ningún movimiento violento si alguien resbala, debería ser adecuada, algo justa. Pero en cuanto se produce un tirón con alguien que está cayendo y ganando velocidad, entonces hay un tirón violento. Y además hay que tener en cuenta que son 4 personas, el peso de 4 personas cayendo y tirando de la cuerda. No es sorprendente que se rompiera. Taugwalder nunca aceptó que él tuviese la culpa. Señaló que había sido el propio Whymper el que había proporcionado las cuerdas, y que en realidad él, manteniéndose firme,
había salvado la vida de Wimper. Tenía heridas graves. La mano le quedó despellejada y la piel no volvió a crecer allí donde tenía la cuerda, porque siempre se la enrollan en la mano para poder ayudar mejor. Y tenía unas marcas muy feas. Yo admiro a Wimper en ciertas cosas, pero debo decir que su carácter no era el de un inglés, que suelen ser generalmente muy justos y sinceros. Así de injustas eran las reglas de la época. Si tenían éxito era una escalada británica conducida por un grupo británico. Si algo salía mal, la culpa era de los guías locales, que tenían que cargar con la responsabilidad de no haber cuidado bien de sus clientes. Al final, el debate dejó los detalles de esta tragedia en particular para pasar a cuestiones más generales sobre el alpinismo en sí. No había ocurrido antes nada parecido. Toda esta desgracia por escalar una montaña. ¿Podría merecer alguna vez la pena? La reina Victoria quería prohibir el alpinismo. Dio instrucciones a su gobierno de que lo hiciera, y el primer ministro de la época, Gladstone, tuvo que ir a verla para convencerla de que no era una sabia medida. El club alpino estaba en el punto de mira. El público decía, ¿por qué hacen cosas tan peligrosas? Y lo cierto es que no hay una respuesta. Sí hay un riesgo, y por eso es por lo que mucha gente lo hace. Porque disfrutan de la sensación de superar ese riesgo y de minimizarlo mediante la técnica y el conocimiento. Y reducen ese peligro estando alerta, pero no desaparece completamente. Aunque cuando llegas arriba es una pasada. No podemos hacer que sea totalmente seguro. Quiero decir que si le quitamos todo el riesgo, también se pierde mucha emoción. Pero sugerir que los montañeros buscan deliberadamente el riesgo o que tienen algún tipo de atracción por la muerte es simplemente ridículo. Lo que hay es un deseo de vivir intensamente y de sentir que estás vivo, y eso es completamente lo contrario de ser un suicida. Curiosamente, el accidente no hizo sino aumentar la popularidad de Zermatt, y más viajeros que nunca llegaron en masa hasta la pequeña población suiza. Durante un breve periodo, Wimper fue el alpinista más famoso y el Monte Cervino la montaña más conocida. Pero la suya era una victoria manchada, la fama a un precio muy alto. Aunque lo superó y continuó haciendo muchas cosas el resto de su vida, siempre tuvo que estar allí y siempre tuvo que haber alguien que le preguntara por aquello. Supongo que cuando iba a dar conferencias o cualquier cosa, aquello debía de volver a atormentarle. Era algo de lo que evidentemente la gente quería hablar, o no quería hablar, o lo que fuera. El caso es que tuvo que haber sido, en vez de ser maravilloso por haber sido el primer hombre que escaló el Cervino, yo creo que la tragedia lo empañó mucho. Muchísimo. El incansable afán de viajar de Wimper le llevó hasta Groenlandia, Canadá y Sudamérica. Escaló muchas montañas más, pero el entusiasmo había desaparecido. Durante el resto de su vida, las pesadillas lo atormentaron, y la idea de no haber podido hacer nada por ayudar a sus compañeros le torturaba. Se convirtió en un hombre solitario y taciturno, amargado y enfadado con el mundo. Y entonces, a la edad de 66 años, se casó. Se casó, creo que con la hija de su casero. Ya era algo tarde en su vida. Y en la familia no se hablaba de ello. No puedo acordarme de cuántos años tenía ella, pero era mucho más joven. Creo que la rama Wimper de la familia tampoco aprobaba aquello. Pero para empezar, ellos eran felices juntos, creo. Y además nació mi madre,
Yo estoy segura de que eso le emocionó y le hizo muy feliz. Y luego, el matrimonio se rompió. Y la familia, bueno, realmente no se mencionaba porque no lo aprobaban. A los 4 años se divorciaron y Whymper se volvió aún más taciturno. En 1911 llegó a Chamonix, en su viaje anual a los Alpes, y se alojó en su hotel favorito a la sombra del Mont Blanc. 2 días después se sintió enfermo y se retiró a su habitación. Simplemente cerró la puerta y dijo, no me molesten. Y luego murió. Fue una muerte solitaria y extraña, adecuada a tal hombre. Es difícil saber lo que pasaba por su cabeza en aquel momento. Quería estar solo, enfrentarlo a su manera. Hoy, 3.000 personas escalan cada año el Monte Cervino, la mayoría siguiendo la ruta de Whymper. Su libro, ya clásico, Subidas a los Alpes, ha inspirado a muchos miles de alpinistas. Pero sus últimas palabras son tanto una advertencia como una invitación. Ha habido alegrías demasiado grandes como para describirlas, y ha habido penas que no me he atrevido a recordar. Y teniendo esto en cuenta les digo, escalen si quieren, pero recuerden que el coraje